Vamos esta mañana a meditar en la palabra del Señor. Le damos una bienvenida cordial a los amigos que están con nosotros en esta hora. Siéntanse a gusto entre nosotros. Hemos venido a disfrutar de la presencia del Señor. Hemos venido a escuchar su palabra y vamos a dedicarnos unos minutos a esta palabra transformadora el día de hoy. Le pido el favor que se ubique en pie y vamos a hacer una oración para que sea el Señor hablándonos de acuerdo a su propósito en esta mañana. Acompáñeme a hacer una oración, por favor. Señor Jesús, estamos ante ti. Te agradecemos, oh Dios eterno, por esta oportunidad que nos regalas de estar aquí en tu presencia. Ruego, Señor Jesucristo, que nos des una palabra que necesitemos en esta hora. Usa, Señor, mi vida, me pongo a tu disposición para que tú hagas conforme a tu propósito. Ruego, Señor Jesucristo, que los oídos también de los que están aquí en este lugar tengan tu unción para recibir lo que tú has preparado. Señor Jesús, tu palabra es la verdad y es la que necesitamos en esta hora. Glorifícate a través de ella, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Quiero leer algunos versículos a partir del versículo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a ver si nos funciona. Sí, está bien. El tema que quiero presentar el día de hoy lo he titulado Que no se apague la lámpara. Que no se apague la lámpara. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 22. Dice la palabra del Señor: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Verso 16: e Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí Husatita mató a Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Puede sentarse, por favor. Recuerde que el mensaje que quiero compartirles lo he titulado Que no se apague la lámpara. Que no se apague la lámpara. El título de esta enseñanza lo extraje del versículo 17, en el que los hombres de David, preocupados por la vida de él y no queriendo que muriera, le manifestaron que lo cuidarían y no permitirían que volviera a salir a la guerra, ya que David era considerado la lámpara de Israel. Pero ¿quién es David? Los niños lo saben. David es llamado por el mismo Dios un hombre conforme a su corazón. Y pudiéramos decir así a grandes rasgos que David fue el menor de 8 hermanos, un poco menospreciado por su familia,
que pasó su adolescencia, su juventud, olvidado por sus hermanos, aún por sus padres, y de alguna manera lo encargan de cuidar las ovejas desde muy temprana edad para mantenerlo alejado de las cosas de la familia, para que no moleste mucho. Le encargan un asunto de menor importancia, pero mire cómo son las cosas. Las malas circunstancias de la vida nos pueden hacer aprovechar el tiempo para sacar el mejor provecho. Y él aprovecha esas circunstancias de soledad, de estar lejos con las ovejas, y empezó a componer canciones para Dios. Empieza a crear, a inventar instrumentos musicales, y algún día Dios lo llama desde el anonimato, desde allá donde nadie lo veía, para convertirlo en el primero en el reino, y además una de las personas más influyentes del Antiguo Testamento. Y ya avanzado en años se sienta a escribir y a recordar lo que Dios ha sido para él. Y es entonces cuando aparece este capítulo 21 del libro de Samuel. Y allí describe algunas batallas contra el pueblo filisteo con una tecnología superior, avanzada para la época. Un pueblo cruel, despiadado, en donde nacían hombres gigantes que tenían hasta 12 dedos en sus manos y los usaban para esclavizar, para derrotar, para amedrentar a los demás. El capítulo 25 que acabamos de leer, estaba estudiando un poco este pasaje y me doy cuenta que David no solo enfrentó a un gigante, realmente esta porción nos habla de 5 gigantes. Y lo interesante que encontré en este pasaje es que con la derrota de estos 5 gigantes, no son hechos aislados realmente, tiene cada uno de ellos un significado. Y a propósito, el significado del nombre de cada uno de estos gigantes describe una etapa de la vida de David. Y yo quiero compartirles en esta hora esas etapas de la vida de David y cómo cada gigante tiene un significado. El primer gigante que conocemos todos, hasta los niños, es el gigante Goliat. Y la palabra Goliat viene de una palabra hebrea que significa exilio. Los lectores de la Biblia saben que David terminó exiliado, escapando por su vida. El exilio consiste en expulsar a una persona de su territorio. Es cuando un sistema de gobierno, por ejemplo, decide que una persona es peligrosa para ellos, potencialmente peligrosa, y lo saca de su territorio, lo pone fuera de sus fronteras. Pero el exilio también puede ser voluntario, es decir, alguien decide irse de un territorio porque su vida está corriendo riesgo. El exilio que ocurre, por ejemplo, en Venezuela en este tiempo es una prueba de eso. La gente se exilia porque no quiere morirse de hambre, no quiere que su familia se muera de hambre. Y ese es el caso de David. Está dejando su tierra, su familia, sus amigos, sus conocidos. Está dejándolo todo y yéndose a un lugar conocido como la cueva de Adulam, escapando de la muerte. Pues hay un hombre celoso que ahora está en el gobierno, el rey Saúl, y lo ve a David como una amenaza para su reinado, de manera que David es un peligro. Mire lo que dice acerca del exilio de David el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él, dice la Biblia, los afligidos y todo el que estaba endeudado. ¿Alguien con deudas aquí esta mañana? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Mire lo interesante de este asunto.
Hasta el momento la vida de David ha sido una vida exitosa. Ha hecho las cosas bien, se ha dedicado a buscar a Dios, se ha dedicado a componer canciones, a hacer instrumentos musicales. Aunque sí está bien, era un muchacho desconocido, pero hay algo que cambia la condición de su anonimato. El episodio cuando enfrenta a David, a Goliat, que medía cerca de 3 metros de altura. El gigante Goliat que amedrentó al pueblo de Israel por años y lo convirtió al pueblo de Israel como los esclavizó, los enfrentó de tal manera que nadie podía enfrentarse a él. Y ese muchacho desconocido, sin ser diestro para la guerra, con una piedra la lanza y derriba al gigante y le corta la cabeza. El primer gigante, el gigante Goliat, nos recuerda la etapa ascendente de la vida de David. Ese momento cuando las cosas empiezan a salir bien, Dios te está moldeando, vas a ser grande en las manos de Dios, pero como todo siervo útil, en las manos de Dios tiene que ser procesado. Y quiero mencionar por lo menos 3 clases de exilio. 3 clases de exilio. El exilio por seguir a Cristo. Hay exiliados por seguir a Jesús. Todo el que deja su vida mundana, mire, es curioso. La gente que vive en el mundo, en sus vidas desordenadas, en la droga, en el licor, en su vida de placer, la familia que los ve así les dice: ¿y cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a dejar todos esos vicios? ¿Cuándo tu vida va a ser diferente? Y resulta que la persona empieza a asistir a la iglesia y le dicen: ¿y por qué has cambiado tanto? Pero todos los que dejan el mundo para venir al Señor tienen que enfrentar el exilio. Conozco el testimonio de cientos de personas que por seguir a Cristo han terminado separados de sus familias. Por seguir a Cristo han sido desheredados. Y no cualquier herencia por allí, no un Renault 4, no, cosas fuertes. Rechazados por su núcleo familiar, por tomar decisiones de acercarse a Dios, y por esas decisiones son tildados de locos, de fanáticos, los raros de la familia, el objeto de burla, y han terminado menospreciados. Seguramente aquí hay personas que han empezado a asistir a la iglesia y ya se sienten exiliados. Ya son, bueno, puedo hablar aquí en colombiano, el bicho raro de la familia, que ya lo empiezan a mirar mal porque hoy domingo te vas para la iglesia. Vámonos a pasear, no sé si se hacen todavía paseos de olla, en mi época se hacían. No sé si ya están extintos esos eventos. Pero ¿por qué vas tanto a la iglesia? Ya no compartes con nosotros, eres diferente. Y hay que enfrentar el rechazo de los demás. Hay un exilio por dejar nuestra tierra. Y aquí está frente a ustedes un exiliado. Yo imagino a los compatriotas de David diciendo: es que seguramente algo malo hizo. Y le ponen de una vez un dicho popular: es que cuando el río suena, algo le pasó, por algo se fue. Y la iglesia que administro tiene muchas nacionalidades. Tiene mexicanos, venezolanos en todas partes están ya también, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños. Y el proceso migratorio es algo muy fuerte, es algo muy pesado, es algo que desde aquí de pronto se lo pintan a uno fácil y no, vas a empezar a ganar dólares y te va a ir bien. Y muchos tomaron el camino del exilio, de la migración, y empezar una vida lejos de la tierra es algo muy difícil. Lejos de la familia, lejos de los seres queridos, exiliados, a los que muchos se les señaló por la decisión de salir del país. Piensan que España, que Estados Unidos y otros países es un paraíso color de rosa donde uno solo se levanta y llueve el dinero.
pero estar allí es otra cosa. Pocos saben lo que se vive al estar en el exilio, las costumbres, la comida, la familia, y muchos de ellos sin poder regresar a casa, viendo la muerte de sus seres queridos por un teléfono. Procesos dificilísimos, enfrentándose muchas veces a una cultura cruel, a una cultura solitaria, porque son culturas muy distintas a las nuestras. Sí hay oportunidades laborales, pero también hay crueldad y una cultura sin compasión. Y hay otro grupo de exiliados que son los que están en otro lugar por cumplir un propósito de Dios. Es decir, que tal vez pertenecieron a otra congregación o a otra institución o a otra organización, y tal vez de la misma ciudad y tal vez con las mismas enseñanzas, pero eso te produce un señalamiento. ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué te vas a cambiar de iglesia? Y a veces produce tratos sin amor. Y te dicen: ¿cuándo vas a volver a Dios? ¿Cuándo te vas a reconciliar? Creo que muchas personas que se han movido, no por capricho, por rebeldía, eso es otra cosa, sino escapando por su vida y por no morirse espiritualmente y porque su familia no muera espiritualmente. Aunque la crueldad de muchos se nota y cuando prefieren ver, es curioso que la gente prefiera ver que tú te apartes y prefieren verte en el mundo que en otra institución, buscando de Dios. Cualquiera que sea la clase de exilio, el proceso es similar. Hay dolor en el corazón porque el exilio produce sensaciones de dolor muy grandes, vacío muy grande, decepción muy grande. Y uno de los episodios que está más detallado de la vida de David es cuando está en la cueva de Adulam. Allí escribe el Salmo 34, el Salmo 57, el Salmo 152. Y uno de los detalles que se menciona en el Salmo 57, dice David: la infamia de los que me acosan. Literalmente significa la degradación del honor. Es decir, que David, aunque quería hacer las cosas para Dios, termina en la cueva de Adulam por el exilio y la gente hablando mal de él, comiéndose sus carnes, perseguidos por personas que les hablan mal de ellos y echan por tierra su honra. Pero yo quiero decirte en esta mañana, hermano y amigo, no te preocupes si estás pasando por la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam pasarán dos cosas mientras estés en las manos de Dios. Número uno, vas a escribir tus mejores salmos para Dios. De la cueva de Adulam saldrán tus mejores experiencias con Dios. De la cueva de Adulam saldrán tus mejores mensajes para Dios, para los perdidos, tus mejores predicaciones. En la cueva de Adulam vas a componer tus mejores canciones y vas a cantar como nunca para Dios. Allí te vas a inspirar y tendrás tus mejores experiencias con Dios. Por eso no te preocupes por si alguien dice algo de ti y llega a tus oídos. Si alguien te ha rechazado por tus decisiones, más bien aprovecha tu soledad para encontrarte con el Creador de cielos y de la tierra. Y no te preocupes por estar unos años en el exilio. Esto será un tiempo corto, pero te digo, en el nombre de Jesús, Dios cumplirá su propósito en ti y vendrán cosas a tu vida que nunca te habías imaginado. Y número dos, allí en la cueva Dios cambiará tu dolor en su propósito. Seguro que sí. Mira lo que dice allí, lo que ocurrió en la cueva de Adulam. Yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, los endeudados y todos los que estaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Se lo voy a leer en otra versión.
de Gad, David se fue a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo, y ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así, de modo que David llegó a ser su líder. Era gente que sufría mucho y ya no quería seguir viviendo así. Así que David se exilió, se fue solo. Aquí me voy a esconder una vez más, aquí nadie va a saber nada de mí. Y resulta que cuando se esconde le llegan otros 400 en las mismas, huyendo, sin saber qué hacer, escapándose de muchos factores, y llegan a la cueva de Adulán y se metieron. Yo no sé qué tan grande era esa cueva para más de 400 personas. Pero ¿sabe qué tuvo que pasar allí? David empezó un ministerio en la cueva de Adulán para que cada corazón fuera sanado. Y lo que ocurre en esa cueva fue tan transformador. Escúcheme, esto es importantísimo, que esas personas que llegaron allá con sus vidas vueltas nada, empiezan a acercarse al hombre de Dios. David empieza a ministrarlos, a hacer algo en favor de ellos. La gente, estos hombres fueron transformados por el poder de Dios, y sus nombres quedaron registrados en la Biblia y se conocen como los gigantes de David, que estuvieron, óigame bien, el resto de sus vidas al lado, fieles a David, siervo de Dios, leales al siervo de Dios. Se encontraron allí que realmente era un hombre conforme al corazón de Dios, y dijeron: vale la pena estar al lado de este hombre y acompañarlo y luchar juntos para Dios. Yo sé que no es fácil tomar algunas decisiones, no es cómodo ser el objeto de comentarios descalificadores. Hermanos, les digo algo de todo corazón: admiro a los pastores que están predicando en Fuente de Verdad aquí en Colombia. No es fácil. No es fácil. A ustedes que están asistiendo a Fuente de Verdad y que han venido tal vez de otras instituciones, les admiro, los valoro y oramos por ustedes. Porque no es fácil, eso no es una posición cómoda. Saber que alguien pasa por el frente y te señala, y que antes te decía hermano y Dios te bendiga, ahora no quiere ni siquiera darte la cara, ahora dice cosas de ti a tus espaldas. Eso pasa y eso es doloroso. Pero quiero decirles algo: aunque busquen destruir tu honra, aunque quieran destruirte a ti, aunque haya una degradación de tu nombre, es el momento preciso para esperar en Dios, para trabajar para Dios, para venir a este lugar a servir a Dios. La historia dice que Goliat fue derribado, fue destruido, y David llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios y el rey de Israel. Hermano, te digo esto en el nombre de Jesús: Dios cumplirá tu propósito, su propósito en ti, y lo que te prometió lo hará y lo cumplirá. Y aún el gigante del exilio, del mal momento, será derribado. No hay de qué preocuparse, Dios está en control. Y aunque tu familia te mire mal, algún día vendrán a Adulán a buscarte, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y antes que te formase en el vientre te conocí, antes que te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Reciba, hermano, esta palabra, apropiese de ella y crea que Dios tiene cosas grandes. El segundo gigante es conocido como Isbi-Benob, el habitante de la montaña. Vamos a adelantarnos un tramo grande en la historia de David. Ya no es un muchacho inexperto, ahora es el rey. Ahora está en el trono. Ya es un hombre experimentado que sabe hacer las cosas. Por eso cree que vive en otro nivel. Vive en las alturas de su reinado. Vive en la montaña del poder. Y lo más peligroso de vivir en las alturas del poder es que te confías de ti mismo, de tus cualidades, de tu experiencia, de lo que sabes hacer. Y puede llegar a pensar que sabes hacer las cosas, y puede llegar a pensar que todo está bien cuando todo no está bien. La verdad es que las fuerzas no son las mismas.
La dependencia de Dios no es la misma. La autoevaluación se puede llegar a perder. Y mucho se habla del gigante que David derrotó. Hemos escuchado predicar bastante. Es una de las enseñanzas preferidas para los niños. Hemos hablado bastante desde los púlpitos de cómo David, siendo un muchacho, venció al gigante Goliat. Pero pocas veces se habla del gigante que venció a David. Yo no he escuchado mensajes que digan que un gigante venció a David. Pero la Biblia sí lo dice. Mire lo que dice el versículo 15: y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Vive en uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 kilos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. David no lo mató, el gigante venció a David. Qué curioso, porque este gigante no era tan grande como Goliat. Este gigante, la lanza de Goliat pesaba 600 kilos, la de este era la mitad, 300 kilos, los ciclos. Cuando David se cansó, vino el gigante a matarlo. David ya estaba vencido. Y quiero decirles, hermanos, Dios permitirá en algún momento de la vida pasar por el cansancio y por la derrota, para que nunca se nos olvide que en las buenas y en las malas dependemos de Dios. Pero Dios, que es grande en misericordia, tenía preparado un Abisaí, un hombre de alto rango del ejército de David, que estaba pendiente de la vida de este hombre, que estaba quizás orando por él, que estaba pendiente para que le fuera bien, para proteger la vida del siervo de Dios, porque esta no iba a ser una derrota definitiva, sería una prueba difícil, pero Dios todavía tenía planes para David. Y yo quiero decirles también en esta mañana, hay un Abisaí listo para defenderte, para defendernos, porque nunca se han acortado sus misericordias. Hay alguien que Dios ha preparado para que haga algo a favor de nosotros también. Por eso quiero decirte este consejo: cuando vivas en la montaña, cuando estés en las alturas, porque a ustedes Dios los va a usar. Dios va a convertir esta iglesia en una iglesia grande, poderosa, y muchos de ustedes van a ser grandes líderes en esta ciudad y en muchos otros lugares del mundo. Dios los va a usar, pero cuando estén en las alturas, cuando Dios los esté usando, cuando estén haciendo grandes cosas para Dios, no se olviden que todo depende de Él y todo es para Él. No te confíes, Dios siempre será nuestro proveedor. En la montaña, en las alturas, nunca se nos olvide que Dios tiene que ser el que nos guarda, el que nos guía, y debemos depender 100% de Él. El tercer gigante se conoce como Sab y significa umbral. Le quiero compartir algo que encontré muy interesante aquí. En las tradiciones judías hay algo que se conoce como el pacto del umbral. Por siglos, los pactos en Oriente han sido ratificados con derramamiento de sangre. Mientras aquí en Occidente la sangre es tomada como símbolo de muerte, en Oriente es símbolo de vida. Dice Levítico capítulo 17 versículo 11: porque la vida de la carne en la sangre está. Es un símbolo de vida. Y quiero recordarles lo que fue la fiesta de la Pascua judía. Es un episodio que casi todos conocemos. Es el momento en que Dios saca a su pueblo, el pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, y a través de 10 plagas lo libera. Y la última plaga que Dios envió a los egipcios fue la de la muerte de los primogénitos. Y solo había una manera de proteger a los hijos. ¿Recuerdan cuál era esa manera? Éxodo capítulo 12 versículo 7: y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas que la han de comer, y la sangre os será por señal en las casas
donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, dice la palabra del Señor. Ahí están los dos pasajes. Así que un ángel fue enviado a ejecutar los juicios de Dios. Pero cuando el ángel veía la sangre en el dintel de la puerta, en el umbral de la puerta, el ángel de la muerte pasaba de largo para no hacer daño. Hasta allí conocemos bien la historia, pero estaba revisando lo que son las tradiciones judías y me encontré con algo extremadamente interesante que se los quiero compartir en esta mañana. Dice la tradición judía que de un lado estaba el ángel de la muerte, que pasaba de largo para no hacer daño al pueblo de Israel. Pero no solo era este acto para evitar que el ángel de la muerte entrara, sino para que el Señor o el ángel del Señor entrara a la casa y compartiera e hiciera pacto con ellos. En el Talmud, libro de las costumbres judías, dice: la primera puerta y los postes fueron mis testigos en Egipto en el momento que crucé el umbral y los dos postes. Recordando esto, los judíos todavía celebran la fiesta de la Pascua abriendo las puertas de su casa para que el Señor entre. Este gigante representa el umbral del corazón. Y la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Una de las cosas más engañosas que existe, según la Biblia, es el corazón. El corazón nos juega malas pasadas, nos impulsa a tomar malas decisiones, y una mala decisión puede echar a perder toda una familia. Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice el versículo 29: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es revelador, escúcheme por favor. Ante la invocación del nombre de Jesús sobre nuestras vidas en el bautismo, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario se aplica en el dintel de nuestro corazón. Uno escucha, la tradición católica nos enseñó eso. La mamá diciéndole: te cubro con la sangre de Cristo, y le hace una señal. Pero no es una forma de cubrir a nadie. Tú no tienes la capacidad de cubrir a nadie con la sangre de Cristo. Yo no la tengo. Así le digas: te cubro con la sangre de Cristo, no estás haciendo nada. Eso es algo que ocurre solo en el momento del bautismo en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús está la sangre. Y el umbral del corazón debe estar cubierto con la sangre de Cristo. Si hay alguno aquí entre nosotros que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, estás en peligro. Tienes que bautizarte pronto en el nombre de Jesús. Pero esto no es solo para alejar el mal. La sangre de Cristo aleja el pecado, pero además la sangre aplicada en el corazón permite que Él venga a vivir entre nosotros. Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta mañana Dios es bienvenido a este lugar. Yo quisiera pedirle en esta hora que le dé la bienvenida a Dios. Cuando David cerró la puerta del corazón, vivieron los peores momentos de la vida. Pero aquí está el Señor Jesús con nosotros. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice David, y tu espíritu, Señor, sea el que se mueva en mi vida. Hermanos, que nos falte cualquier cosa menos su presencia. Cada vez que vengas a este lugar, abre las puertas de tu corazón de par en par. Que sea Jesús bienvenido en medio nuestro. Que su presencia sea real entre nosotros. Aleluya. Yo quiero que se prepare, porque ahorita vamos a terminar en un tiempo de adoración, de búsqueda de Dios, y vamos a pedirle que quiero hacer una oración muy especial por esta iglesia en esta mañana. El cuarto gigante, ya voy terminando, se llama Lami, significa guerrero.
El pecado logró hacer daño a David, pero no lo destruyó. De esa experiencia dolorosa pudo levantarse y seguir adelante como un guerrero. Pero ahora entiende que no puede dejar a Dios por fuera de su vida. Esas experiencias dolorosas tienen que enseñarnos a nosotros que sin Él nada somos, nada podemos, nada valemos. Nuestras batallas de la vida no las ganamos nosotros, es Dios quien pelea por nosotros. En los montes, en los valles, un guerrero de Dios pasa por la montaña, pero también pasa por el valle. Quiero decirle, en una ocasión Israel derrotó a los asirios y el rey de Asiria sale retirándose derrotado y reúne a los jefes de guerra y hace un consejo de guerra y dice: ¿por qué Israel siempre nos derrota? Y sus consejeros le dijeron: ¿sabes qué es lo que pasa? Es que el Dios de Israel está en los montes. Si nosotros, Reyes capítulo 20, versículo 28, si nosotros logramos que Israel se baje de la montaña y esté en el valle, los vamos a vencer. Y le dijeron al rey de Asiria: su Dios es un Dios que les da la victoria. Hemos descubierto el secreto de Israel. Solamente cuando están en la montaña es que les va bien. Y ellos espiaron a Israel y notaron que los montes eran muy significativos. El altar debían de arder continuamente allá en el monte. Sus ojos eran levantados a los montes de donde vendría su socorro. Y Dios se manifestó en la gloria allá en el monte. Y así es que llevan al pueblo al valle, los bajan de la montaña, les hacen una emboscada. Y estando allí en el valle, Israel reacciona y en un solo día derrota 100,000 soldados asirios. Y cuando los asirios una vez más ven que Israel los está derrotando, empiezan a retroceder y salen corriendo. Y en su huida se escucha una declaración: estábamos equivocados. El Dios de Israel no es solo Dios de montes, también es un Dios de los valles. Y guarda esto en tu corazón, porque no hay duda que en el monte, cuando todo va bien, allí está la presencia de Dios. Cuando las finanzas van bien, cuando la familia está bien, cuando todo está prosperando, sabemos que Dios está allí cuando hay bendición y Él está en el monte. Pero cuando estamos viviendo en las alturas, que todo es hermoso y está su compañía, sabemos que Dios pelea y nos sentimos fuertes, valientes como guerreros. Pero cuando vamos al valle, podemos pensar que Dios nos ha dejado solos. Nos sentimos ya no tan valientes, pero quiero recordarles: el Dios de esta iglesia es Dios de montes y es Dios de valles. En el valle de la decisión está con nosotros. En el valle de los huesos secos está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Iglesia del Poblado, iglesia en Medellín, no están solos. Hay un Dios glorioso peleando por ustedes. Y hay un ejército de oración de gente alrededor del mundo que sabe que ustedes existen y están predicando a Jesús en este lugar. Y Dios va a preparar a esta iglesia para cosas grandes en esta ciudad. Termino con este último gigante que no tiene nombre, pero viene de la ciudad de Gad y significa lagar. Oh, que su presencia se mueva aquí entre nosotros en esta hora. Yo quiero pedirle que muy especialmente prepare su corazón para esto que le quiero decir. La palabra lagar describe una plataforma donde se exprimían las uvas con los pies descalzos para sacar el jugo de ellas. Y en este momento de la vida, David está hablando de sus experiencias más dolorosas, cuando su vida fue exprimida al límite, donde sufre la rebelión de los que más amaba y sus propios hijos le dan la espalda y lo buscan para matarlo. Sus hijos.
El lagar representa el lugar donde Dios pone a aquellos que prepara para grandes cosas. Quien crea que está siendo preparado en este momento para algo grande, reciba esta palabra. Es el lugar donde Dios realiza sus procesos de quebrantamiento. Las uvas tienen que ser pisadas. Las uvas tienen que ser exprimidas en el lagar para que salga lo mejor de ellas, para que su jugo, su esencia salga. De otra manera, si no son exprimidas, lo mejor no saldría nunca. Yo sé que algunos están pasando por momentos de decisiones, por momentos de quebrantamiento. Aquí hay gente que ha pasado momentos muy dolorosos, de soledad, de dolor, de preguntas sin respuestas. Y aunque haya una familia, el no saber por qué pasan las cosas. Pero Dios nos ha llevado al lagar para que salga lo mejor de nosotros. Yo sé que no es fácil. Yo he pasado por el lagar. No es algo agradable de lo cual uno se enorgullezca y lo pase por las redes sociales. Cuando pasamos por el lagar, sufrimos. Hasta los más cercanos nos provocan heridas. Seremos probados en todo. Seremos exprimidos por las circunstancias y tal vez pisoteados en la honra. Pero estas circunstancias no son para nuestro final. Escúchame, la uva da su mejor sabor cuando es exprimida. Tu vida dará su mejor esencia cuando pases por el lagar de Dios. Dios nos está uniendo, Dios los está uniendo. Aquí cada vez llega más gente. Nos está uniendo tal vez como esos valientes de David. No conocíamos a esa persona, no sabíamos nada, pero Dios nos está uniendo con gente que también está preparando para cosas grandes y vienen también de procesos duros de quebrantamiento. Y llegamos a este lagar, el lugar donde Dios está trabajando y donde Dios está convirtiendo hoy nuestro dolor en su propósito. Estén en pie, por favor. Yo quiero hacer una oración especial por esta iglesia esta mañana y por alguien que se quiera meter en las manos de Dios para ser instrumento para grandes cosas. Alguien que quiera acercarse por aquí al altar. El lagar parecía un lugar de muerte porque es un momento doloroso y parecía un lugar de quebrantamiento hasta la muerte, pero no es la muerte, sí es doloroso, pero en vez de ser un lugar de muerte es un lugar de vida. Es donde sale lo mejor de nosotros, es donde sale tu mejor sabor, donde sale el mejor vino. Has venido al lugar correcto. Fuente de verdad es el lugar donde Dios transforma tu dolor en su propósito. Es donde Dios ha procesado a muchos de nosotros para hacer de nosotros mejores instrumentos. Es el lugar donde Dios toma lo vil y menospreciado para hacer de ellos príncipes de su pueblo. Es el lugar donde Dios toma los corazones rotos, los toma en sus manos y los sana y les da un corazón nuevo. Quiero orar por los que se van a poner en las manos de Dios hoy para hacer grandes cosas aquí en Medellín o a donde Dios te quiera llevar. No tengas miedo, Dios está contigo. Iglesia Fuente de Verdad, no tengas temor, Dios está contigo. Dios ha encendido una lámpara, tú eres una luz.
Y no vamos a permitir que esa luz se apague. Eres una luz aquí en Medellín y arderás continuamente. Estamos orando por ti para que la lámpara de Medellín no se apague. Eso es entrar en la presencia de Dios. Y mientras adoramos al Señor, quiero orar por quienes se están poniendo hoy y por esta iglesia, porque Dios va a hacer cosas grandes. Señor Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, tal como somos. Si tan solo derrama de tu gloria, Dios, sobre esta iglesia. Su manto. Abre los ojos de la fe, Dios, Si y muéstranos tan solo hoy cuán grandes cosas tienes para pudiera nosotros. ver tu rostro. Prepara, Señor, estos corazones, estas vidas, Si tan y solo moldéanos para tu gloria. pudiera tocar Ve a las tus naciones. manos, En el nombre de Jesús, y alumbra, sería. alumbra las naciones, Yo sé para gloria del Dios que eterno.